Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Lidia. Como se habrán dado cuenta, hemos dejado un espacio para brindar videos de yoga con la intención de que los cuidadores tengan un espacio para hacer ejercicio, para calmar su mente y sobre todo para hacer movimientos que sean benéficos a todo su cuerpo. En esta ocasión retomamos nuestros videos con entrevistas con nuestros especialistas con la intención de seguir brindando información relevante y que sea de utilidad para ustedes. En esta ocasión, en el 3 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Discapacidad y por eso vamos a tomar ese tema como eje central de nuestra plática, por lo cual le doy la bienvenida nuevamente a Jessica Zarrabal, nuestra psicóloga de cabecera. Jess, hola de nuevo. Bienvenida. Gracias. Y la intención es que, Jess, siempre estamos hablando del Día Mundial del Cáncer, el Día Mundial del Autismo, el Día Mundial de la Discapacidad. Siempre hablamos de que hay que hacer conciencia sobre las enfermedades. Pero pocas veces hablamos que para que esas enfermedades puedan ser sobrellevadas por el paciente y por lo tanto en muchas ocasiones curadas, pues también hay alguien atrás que hace su trabajo para lograr que el paciente, el enfermo, pueda llegar a buen término con su tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y por eso, en esta ocasión, Jess, me gustaría retomar estas charlas hablando de las personas que cuidan a pacientes que tienen una discapacidad. Que bueno, pues sabemos que hay discapacidad auditiva, motora, visual, intelectual. Y bueno, pues cada una tiene diferentes etapas para el cuidador, pero me parece que el común denominador es que en cualquiera de ellas el cuidador puede llegar a tener burnout. Así es. Y bueno, pues a todo derivado de descuidarse a sí mismo. Así es. Una de las cosas que yo creo que es muy importante poder dimensionar es esta parte que en muchas ocasiones pensamos tal vez en el cuidador de un niño como alguien que necesita mucha demanda y que por lo tanto es de alguna forma más plausible pensar en que va a llegar a un momento de burnout. Sin embargo, también pensar en los cuidados que puede llegar a tener una persona que está adquiriendo esa discapacidad tal vez a una edad mayor o como una secuela de alguna otra enfermedad, pudiera ser que también es algo que nos llega a generar burnout, porque estamos hablando de que hay como una ruptura en los tiempos. Quien tal vez desde pequeño ha vivido con esta persona, pues seguramente se ha ido adaptando poco a poco. La persona que tal vez de tajo tuvo que quitar o pausar muchas áreas de su vida para poder cuidar a alguien más, pues también está pensando o está viviendo una serie de situaciones de desafío, ¿sale? Entonces también creo que eso es una parte importante a recalcar. ¿Qué sucede tal vez con una mamá o con unos papás en un momento dado que tienen que vivir este desafío de cuidar de su niño? Volvemos a lo mismo. Puede ser alguien que desde el nacimiento tiene una discapacidad o que en el proceso del desarrollo del niño pues estamos viendo anomalías que nos llevan pues a una serie de búsqueda de un seguimiento médico, de un diagnóstico que se prolonga. Recordemos, por ejemplo, todas estas discapacidades que con el tiempo van evolucionando y los síntomas se van volviendo más marcados. Tal vez en un inicio aparentemente pues esta persona pudo haber pensado que su hijo era una persona convencional, que no tenía más allá que hacer los cuidados necesarios de cualquier bebé, y al contrario pues empieza a enfrentar a una serie de cosas pues que son un desafío tanto para papá como para mamá. Y Jess, ¿cuál desde tu punto de vista sería el primer paso que debería tener un cuidador para primero entender que si se descuida puede llegar a sufrir de manera importante, sobre todo mentalmente, pero también
me imagino, ahorita que mencionas que pues se puede ir prolongando, pues también viene el tema de físico, ¿no? El movilizar a un paciente o el llevarlos a terapias, ¿no? Porque yo supongo que el llevarlos a terapia, pues no, a veces es diario. Así es. ¿Qué podrías recomendarle a estas personas que tomen en cuenta para llegar a evitar el burnout y pues en su caso pedir ayuda? Yo creo que justo esto último que acabas de decir, empezar a tener en cuenta que necesitamos ayuda y que en un momento dado, aun cuando pudiera parecer poca, mínima, no suficiente, la ayuda que alguien te puede brindar, esa ayuda aceptar. Especialmente porque lo hemos platicado en otras emisiones. El problema o el desafío más grande es que pensamos que vamos a solucionar las cosas y que tal vez no dimensionamos que esto es algo a largo plazo. El día de hoy tal vez tengo la fuerza, tengo la capacidad física, porque tal vez vengo de una etapa diferente, de una juventud distinta, y lo que no me doy cuenta es que no estoy cuidando de ese proceso. La poca o mínima ayuda que yo tenga, aceptarla, y tal vez ese yo creo que es uno de los puntos que a veces dejamos de lado. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Tanto con mamás como con cualquier persona que se dedique a cuidar de alguien, algo que nos sucede es que nos volvemos tal vez muy aprensivos en querer hacer las cosas y solucionarlas. Y puede ser que por la misma expertise, por lo que hemos vivido, pues nos quedamos siendo nosotros los únicos expertos y dejamos de lado a las otras personas, vamos a llamarlos así, a los cuidadores secundarios que pudieran estar. Si yo todo el tiempo estoy, en este caso con mi hijo, cuidándolo, tal vez yo me sé de memoria cuáles son los medicamentos, sus horarios, todo. Y tal vez dejo de lado el que otra persona necesita aprender. Y que obviamente así como en un momento nosotros, cuidadores principales, tuvimos que tardarnos un tiempo en aprender, en involucrarnos, en buscar cuáles son los modos para que esa persona que está a nuestro cuidado le resulte más sencillo, pues en muchas ocasiones la otra persona tiene que tener un periodo de aprendizaje en el que no siempre lo va a hacer a la primera bien. Y si yo como cuidador principal no le doy ese chance, no le doy ese espacio a esa otra persona para que me ayude, y tal vez sí para que al principio sea muy engorroso o mucho más tardado los procesos, después no voy a tener esa persona que esté ahí, no voy a tener una persona aledaña que pueda resolver cuando yo quiero tomarme pues una siesta, cuando quiero darme 15 minutos para caminar, cuando quiero tal vez ver un video de yoga y hacerlo. En este caso creo que eso es uno de los puntos más importantes, el que nosotros no dejemos de lado el hecho de que esa ayuda, por muy pequeñita, vamos a decirlo así, muy precaria tal vez de inicio, que me pueda aportar a alguien, no la debo de desechar, al contrario, la tengo que promover. Aquí, Jess, ¿será que también, bueno, los cuidadores se van, que les va acabando la paciencia? Claro. Y hay alguna recomendación que pudieras darles, porque yo entiendo que nadie va a cuidar a mi paciente mejor que yo, ¿no? Porque aparte desde el principio lo empecé yo a tratar, pero ¿cómo poder, siempre pedimos empatía hacia el cuidador, pero cómo el cuidador puede tener empatía con quien quiere ayudar? Acabas de dar un punto bien importante. En muchas ocasiones el proceso se da por muchas otras razones ajenas incluso al cuidador. Uno de los elementos aquí es que pensemos, ahorita hemos estado como planteándonos este ejemplo como siendo cuidadores de un niño. Generalmente los niños por naturaleza van a buscar o van a elegir a una persona con la que se sienten más cómodos, con la que les resulta más sencillo comer, con la que se acomodan para que los bañen, para que los lleven al baño, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde tal vez nos perdemos como cuidadores. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es hacerlo yo.
Y tal vez por esta parte de prisa, de dificultad, de burnout, cuando ya llegamos a ese punto, me resulta más sencillo hacerlo yo, cuidador, que darme el chance de decirle a alguien más, oye, ayúdame. O sabes que aunque el niño llore, tú intenta darle de comer, hace esto, busca formas, y también acostumbrar a nuestro familiar, a nuestro paciente, pues a que haya más de una persona que pueda estar a su cuidado. Lo esperado sería que esa mamá, ese cuidador principal siempre pueda estar ahí, pero lo cierto es que tenemos que empezar por ahí, por entender que esa persona necesita espacio, necesita descanso, y que tal vez sí, hablemos pensando tal vez en este cuidador secundario, lo sencillo es dejarle al otro que ya sabe cómo hacerlo, que ya tiene como esa maña de cómo resolverlo, dejarlo hacer. Y creo que esa es la empatía que tenemos que entender. Cuando soy cuidador principal, tengo que entender que la otra persona tal vez sí va a pasar por un periodo en el que me va a estar preguntando más y aparentemente me va a estar ayudando menos que si yo lo hago. Y eso va a ser engorroso, va a ser desesperante, va a ser frustrante, porque me dijiste que me ibas a dar 15 minutos para descansar y me estás preguntando, oye, ¿y la medicina? Oye, ella empezó a llorar, oye, esto. Y eso es un proceso que ambos tienen que aprender. Que la otra persona también está en esa duda de no saber cómo hacerlo. Tal vez cosas que para mí son muy sencillas o muy fáciles porque ya se acomodó mi familiar o porque ya lo sé desde hace mucho, pues pienso que la otra persona de antemano lo sabe hacer. Sí, yo tengo el caso de una familia, son 2 personas que están a cargo de su mamá. Ella tiene Alzheimer y bueno, ellos se pusieron de acuerdo para 15 días estar con un hermano, 15 días estar con el otro hermano. Y lo que me decían era que gran parte del problema que tuvieron al principio era que no se ponían de acuerdo con ciertos horarios que debía de llevar el paciente para hacer sus cosas. Este paciente todavía tiene respuesta y cierta memoria para reaccionar, y la mejor forma que tuvieron para ponerse de acuerdo es involucrando al paciente para poder ayudarlos en esos momentos de lucidez. ¿Tú crees que involucrar al paciente también sea una forma de ayudar al cuidador? Claro, por supuesto, porque en muchas ocasiones volvamos a lo mismo, existen muchos tipos de discapacidad, pero dentro de esas discapacidades o de esas condiciones que nosotros estamos cuidando, en muchas ocasiones incluso nuestros terapeutas, nuestros médicos nos van a estar diciendo que hay que estimular y que hay que promover esta independencia de nuestro paciente. Pensando en una persona con Alzheimer, hay que estimularlo a buscar que se acuerde de cosas, que tenga ciertos patrones o ciertos horarios, y el hecho de que tú lo involucres también le va a dar como este juego de sentir que está participando. Pensando tal vez en un adulto mayor, el hecho de que uno pueda decir, bueno, es que, o sea, mi familia me ayuda, me cuida, pero yo contribuyo con lo poquito o mucho que puedo, les contribuyo, les ayudo, les coopero. También es una manera de hacer sentir motivado a nuestro paciente a sentirse útil. Si estamos hablando de un niño, es exactamente lo mismo. Va a haber cosas que por conveniencia del niño va a ser más fácil decir, no, pues mejor me voy con mi tía o me voy con mi papá, porque no saben hacer las cosas y hago lo que quiero. Pero también al momento de involucrar, en este caso a un niño, y poderle decir, ok, tú le vas a poder explicar, es una forma de hacerlo sentir útil, de hacerlo sentir responsable, de hacerlo sentir que también puede hacer cosas y que pueda contribuir. Entonces, qué bueno, yo creo que es uno de los elementos más importantes que de pronto también se nos va, ¿no? Pensamos en nuestro paciente, en nuestro familiar, como un accesorio que tenemos que traer para allá y para acá.
cuando en realidad tal vez, como tú dices, involucrarlo en el proceso lo puede hacer sentir mucho más motivado incluso. Sí, de hecho, por ejemplo, me platicaban que para que se pudiera vestir, simplemente organizaban la ropa conforme debía de írsela poniendo. Es decir, primero la ropa interior, después el pantalón, después los calcetines, bueno, no sé si era primero los calcetines o el pantalón, pero bueno, y después la camisa, ¿no? Entonces él ya sabía, o bueno, se acercaba y solito empezaba a vestirse, y eso le daba tiempo le da tiempo a los cuidadores, ¿no? Claro. A lo mejor en lo que está haciendo, en lo que se está vistiendo, que lo hace con calma y todo, se van a preparar a desayunar, por ejemplo. Entonces creo que esa también podría ser una muy buena forma de autoayudarse. Y hay un tema adicional, Jess. También hemos recibido algunos comentarios de gente que nos dice: es que yo estoy solo o estoy sola, ¿no? Por diferentes circunstancias, una sola persona se hizo cargo del adulto mayor o del pequeño con discapacidad o por alguna enfermedad de la pareja, ¿no? Ajá. Y ellos nos dicen: es que no es tan fácil darse el tiempo, ayudarse, pero ¿qué podríamos recomendarles? Yo sé que hay situaciones muy complicadas en donde no se va a poder recibir ayuda de manera tan fácil, pero ¿qué podríamos ayudarles a entender para reflexionar y quizás ellos mismos entender que el proceso que están viviendo todavía puede ser superado por ellos mismos? Yo creo que, retomando un poco esto que estábamos hablando antes, en muchas ocasiones, sobre todo si sentimos esta sensación de no tener nadie más que nos apoye, una es apoyarnos también de esta persona a la que cuidamos. Y ahí tal vez se vuelve todavía más importante el buscar que nos colabore un poquito. Tal vez no todas las condiciones, y eso queremos ser como muy enfáticos, no siempre todas las personas que nos escuchan tienen las mismas condiciones, ¿no? Así es. Y en la medida de lo que se pueda, pues sí hay que buscar esos espacios. ¿Cuál es la condicionante por la cual nosotros en muchas ocasiones nos hemos estado movilizando a buscar ayudarlos? Volvemos a lo mismo de siempre. La mayoría de las veces es un trabajo arduo de no solo un año, sino de largos periodos. Entonces tal vez el día de hoy no tengo la oportunidad de que todo el mundo me ayude, pero tal vez con una poquita de ayuda, con un vecino que me ayude, con alguien que me aporte algo, pudiéramos resolverlo. Y esa parte yo creo que es súper importante, porque en muchas ocasiones, tal vez sí es cierto, nuestras redes de apoyo son limitadas en cuanto a nuestra familia, pero tal vez sí tenemos un amigo, y no necesariamente quiere decir que me va a ayudar con mi cuidador, con mi paciente, ¿no? O con mi familiar. Puede ser que también me aporte de otras formas, me ayude, no sé, si va a ir a hacer el súper, tal vez pedir esa ayuda de: oiga, si usted va a ir al súper, ¿me puede hacer mis compras? Y tal vez eso me reduce los tiempos y me permite tener un poquito más de espacio para descansar, para recuperarme o para cuidar más tranquilamente a mi familiar. Sí, yo coincido contigo, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos una red de apoyo, no todos la van a tener, claro. Eso es entendible. Si se tiene, hay que tratar de aprovecharlo y aceptarlo, ¿no? Esa sería la primera conclusión. Y la segunda es, yo sé que no todos somos tan abiertos a pedir ayuda, pero si no tenemos alrededor una red de apoyo, buscar la manera de poder abrirse, aceptar que se necesita la ayuda y, ¿por qué no?, pedirla. Claro, ¿no? Y tal vez en ese sentido ensayar. Y ensayar, claro. Porque tal vez si yo reconozco que no soy bueno pidiendo ayuda, tal vez la primera vez me va a salir nefasto. Pero si no lo sigo intentando, si no sigo buscando practicarlo, pues tal vez nunca voy a afinar esa habilidad. Totalmente de acuerdo. Jess, si me lo permites, vamos a continuar nuestra charla. Este tema tiene para más. Los esperamos en el siguiente video, porque su cuidado también importa.